Buenos días, chicos. Aquí nos encontramos el día de hoy, sábado, en una sesión de mentalidad. Hoy vamos a continuar nuestro proceso de aprendizaje, a ver cómo acoplamos nuestra mente para llevarla, digamos, a esa mente ideal que nosotros necesitamos para ser los traders rentables y exitosos que queremos llegar a ser. Voy a compartirles pantalla para, a ver, el tema de hoy, como les había pasado en la invitación, tiene que ver con la mente eléctrica y el corazón electromagnético. ¿Y esto de qué nace? Yo la semana pasada ya les había conversado que, de hecho, inclusive cuando hablamos específicamente del cerebro como tal, y cuando veíamos que el cerebro tiene dos lados, el izquierdo y el derecho, y que cada uno de ellos tiene unos atributos específicos en los cuales se diferencian porque el lado izquierdo tiene atributos que son masculinos y el lado derecho tiene atributos que son femeninos. Y eso no tiene nada que ver si nosotros somos hombre o mujer, tan sencillamente el cerebro está diseñado de esa manera. El lado izquierdo básicamente es el que se define como que un lado bastante racional y por lo tanto se le colocan atributos, sorry que está cayendo una tormenta por acá y se escuchan todos los truenos, rayos y centellas que están cayendo. Pero bueno, retomemos. Entonces el lado izquierdo es el lado que se define como el lado masculino y es el lado racional. El lado derecho es el lado femenino y es el lado que es el lado donde está el lado creativo, el lado artístico, digamos, del cerebro. Pero esto, eh, digamos, hemos aprendido a trabajar solamente con, digamos, a que el cerebro funcione solamente con su lado izquierdo, solamente la mente racional. Y el enfoque es que el cerebro aprenda a trabajar de forma integrada porque ambos lados se requieren para poder lograr una mente, digamos, trabajando de forma armónica para lograr los resultados que se quieren lograr. Y que en un principio ya hemos conversado que los pensamientos, el proceso de desarrollar pensamientos son los que nos va a dar el proceso de creación. Y este proceso de creación luego va a la parte física, que es lo que se desarrolla en la parte externa, para nosotros poder crear lo que nosotros queremos lograr, nuestras metas, nuestros objetivos, toda aquella visión de que tenemos nosotros como ese ser que debe evolucionar en el tiempo, se va creando a nivel de los pensamientos. Estos pensamientos se crean a nivel del sistema neuronal. ¿Por qué? Porque cada pensamiento lleva un enlace neuronal, que es lo que se conoce como un proceso de sinapsis. Ese proceso o esa actividad se realiza de forma eléctrica. Por tanto, el atributo del cerebro es un atributo de ser un órgano que trabaja en la parte eléctrica, así como una batería con su lado positivo, su lado negativo. De hecho, inclusive lo que es la parte, los lados del cerebro, tanto el femenino o masculino, básicamente se conoce como el lado negativo o el lado positivo. Y que el atributo que se le da al lado positivo es el masculino y el atributo que se le da al lado negativo es el femenino, pero eso no tiene nada que ver en absoluto a que sea malo o que sea bueno, sencillamente es como una batería, tiene su polo positivo y su polo negativo y ambos se necesitan para poder generar, digamos en este caso, la electricidad que genera una batería. Por tanto, este proceso de sinapsis o este proceso que lleva cada pensamiento lleva un enlace neuronal que termina generando una emoción. ¿Dónde se genera la emoción? Prácticamente en el corazón. ¿Por qué se genera en el corazón? Porque básicamente es el órgano que permite a nivel de su atributo de ser un órgano que produce electromagnetismo. Y entonces existe una coherencia entre todo pensamiento que se genera en el cerebro, va atado a una emoción que se genera prácticamente en el corazón. Esta emoción tiene atributos también y generan un nivel vibracional, y ya lo habíamos observado nosotros, pero no lo habíamos observado en este punto, siempre lo habíamos llevado hacia el lado del cerebro, hacia el lado del pensamiento. Un pensamiento emite una emoción.
pero la emoción se emite es en el corazón. Cuando esa emoción es de, digamos, es de fuerza, porque yo lo habíamos visto según la tabla de David Hawkins, cuando la emoción es de fuerza, el campo electromagnético se contrae. Cuando la emoción es de poder, el campo electromagnético se extiende. Y debemos entender que siempre, 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 siempre el resultado va a venir dependiendo del tipo de pensamiento que yo estoy teniendo en ese momento. Si yo tengo pensamientos que generan caos, pues obviamente este caos lo que va a hacer es contraerme. Si yo tengo pensamientos que me elevan, pensamientos de agradecimiento, pensamientos de sabiduría, pensamientos de, digamos, de expansión, porque eso es lo que genera, digamos, el poder contra la fuerza que ya hemos visto y prácticamente eso es como una pugna que se tiene entre las emocionalidades, porque son emocionalidades que reflejan un nivel vibracional. Dependiendo de cada uno de nuestros pensamientos, se generan unas emociones y estas emociones terminan generando un nivel vibracional. Ese nivel vibracional que tiene que ver, y ya lo hemos visto porque esta es la tabla que básicamente nosotros repasamos en la mayoría de las clases. Y esta es una tabla donde, que no, prácticamente, no, obviamente esto no es diseñado por mí, esto fue diseñado por el doctor David Hawkins, que él habla de la tabla de las emociones. Y que si nosotros estamos en las emocionalidades que son de fuerza, que prácticamente están desde el nivel vibracional 200 hasta 200, que es coraje, hasta el 20, que es vergüenza, nosotros estamos en emocionalidades de fuerza. Y estas emocionalidades sí o sí contraen el campo electromagnético, en este caso el campo electromagnético que emite el corazón. Cuando yo estoy vibrando en emocionalidades que van desde el 250, que prácticamente es la neutralidad, hasta 700 o más, yo estoy vibrando en emociones de poder. Y estas emociones me expanden el cuerpo electromagnético que emite el corazón. Y que yo debo entender que cuando yo estoy en emocionalidades de contracción o emocionalidades de fuerza, yo puedo contraer enfermedades físicas. Todas esas enfermedades que nosotros desarrollamos es porque los pensamientos que estamos teniendo llevan a una emocionalidad de fuerza y eso se traduce a que yo puedo contraer enfermedades físicas. Porque toda emocionalidad física, antes de desarrollarse, primero se genera en el pensamiento. Porque es importante definir o observar qué tipo de pensamiento estoy teniendo, porque una vez que esos pensamientos sean constantes y sean repetitivos, eso se va a traducir en una emocionalidad. Y esa emocionalidad va a afectar mi campo electromagnético. ¿Cómo lo afecta? O lo expande o lo contrae. Y en la medida que en el tiempo el campo electromagnético esté mayor tiempo contraído, en esa medida yo voy y estoy expuesto a contraer enfermedades físicas. Y ya lo había conversado la clase pasada, que eso fue algo que, esto sí es algo que yo me puse como que a observar, porque yo con el tema de la película esta que estaba, que habla de las emociones, que es la película Intensamente, es una película que, si bien dicen que es para niños, pero yo estimo que básicamente es una película que puede ser para toda la familia, es de entender que la no práctica de las emocionalidades de poder me dejan caer en emocionalidades de fuerza. O sea, es como que una caída. Yo el esfuerzo que tengo que hacer, digamos, el enfoque o, o la disciplina que debería mantener en mi pensamiento para generar emocionalidades, deberían centrarse en las emocionalidades de poder. Cuando yo caigo en unas emocionales de fuerza, cuando yo dejo de practicar, cuando yo dejo de practicar que debo ser alegre, que debo tener razonamiento, que debo tener aceptación, que debo tener voluntad, cuando yo dejo esta práctica, caigo en emocionales de fuerza. Y las emocionales de fuerza tienen mucho que ver por lo menos con nuestro exterior, con nuestro contexto,
porque siempre lo que está afuera, lo que nosotros observamos, lo que nosotros nos afecta, es porque ya es un reflejo de nuestro propio interior. En la medida que nosotros vayamos trabajando todos nuestros pensamientos para ver cuál es esa emocionalidad, para ver cuál es mi nivel del campo electromagnético, yo esto lo voy a ver reflejado siempre en mi exterior. Cuando mi digamos, a veces se me van las palabras, cuando o sea, cuando yo veo que lo que está a mi alrededor es caos, cuando yo veo que todo lo que está ahí, o sea, no resuena, o sea, me hace como que mucho ruido, es porque sencillamente eso viene creado de mis propios pensamientos, porque todo exterior tiene como origen el mismo interior, lo crea el mismo interior. Y aquí vamos a lo que es el tema de revisar lo que es lo que pasa en la mente subconsciente. Y ya habíamos dicho que siempre la mente tiene un 10% solamente de conocimiento, porque todo lo demás está guardado y se encuentra en piloto automático, porque generalmente, ¿qué es lo que se encuentra ahí? Prácticamente todas las emocionalidades que nos contraen, todo lo que está en la mente consciente, en la mente subconsciente, es aquella emocionalidad que nosotros guardamos. Es como guardar en un baúl el valor del baúl de los recuerdos, el baúl de lo que no se habla, de lo que no se quiere sacar. ¿Por qué? Porque todas estas creencias limitantes, miedos, ansiedades, odios, angustias y tristeza que nosotros guardamos es porque sencillamente hemos pasado por eventos, con eventos que nos bloquean y nosotros lo guardamos. Guardamos casi como que en un baúl donde nosotros no queremos observar ni ver qué fue o lo que motivó o la causa raíz de cada una de estos. Nosotros no nos sentamos a, de hecho no se cuentan con las herramientas porque no fuimos educados para eso. No fuimos educados y qué es lo que hace la mente como mecanismo de defensa, sencillamente todo aquello que no nos gusta porque nos causa un dolor, sencillamente queda guardado, casi como que guardado en lo más profundo de nuestra mente. Pero a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos siendo adultos, vamos trabajando casi que en piloto automático y estamos en piloto automático. Pero ¿dónde está ese observador que tengo que yo ver el día? Porque ya a nivel de mente consciente, este nivel del agua, esto tiene que ir bajando. Ese 10% de mente consciente, a medida que yo tengo herramientas para ir revisando el origen de todas esas creencias limitantes, el origen de mis miedos, de mis angustias, de mis tristezas, de todo esto que yo guardé en algún momento, yo debo sacarlas a la luz para revisarlas y poderlas sanar. Ese piloto automático debe desactivarse porque una vez que yo desactivo el piloto automático es porque yo, el observador, lo pongo de frente al observado. En ese momento, el cerebro toma el control y ya deja de estar en piloto automático. Cuando yo pienso, cuando yo dejo de pensar y entreno mi mente, yo empiezo a liberar ese dolor del pasado. Y es un proceso que lleva a veces tiempo, porque a veces no solamente eh, tengo herramientas para sacarlo por mí misma, a veces tengo que buscar ayuda y inclusive ayuda profesional, porque hay veces que el dolor se ha extendido tanto o hay tanta rabias, resentimientos, rencores, vergüenzas, inclusive las culpas son las que más llevan a guardar todo esto en la mente subconsciente y entonces eso es lo que no permite ni siquiera disfrutar el presente que se tiene hoy en día y mucho menos proyectarse en un futuro ideal. ¿Ok? ¿De dónde ¿Por qué yo guardo? ¿Por qué se guarda en la mente subconsciente todo esto? Porque hay heridas que se formaron en la niñez. Y ya lo hemos visto, heridas de abandono, heridas de traición, heridas de pérdida, heridas de odio, heridas de justicia, heridas de humillación. Y todo esto, como causa dolor, fue guardado, como se puede observar en la imagen, en ese niño interior que está guardado, que hoy está dentro del adulto que somos hoy. ¿Cuál es la tarea que debemos hacer? Sencillamente cuando empezamos a observar
y es no solamente observar, es aceptar que ese niño interior en algún punto fue herido y esa herida necesita ser sanada. Y es tener ese nivel de conciencia hoy, el día de hoy, como adulto responsable, que debo hacerme cargo de sacar esas heridas para sanarlas y liberar a ese niño interior. Cuando yo no, no me enfoco en que debo ser responsable para sacar a ese niño, es como andar por la vida con una venda en los ojos, como se ve en la imagen. Camino literalmente con una venda en los ojos, porque es mejor o hemos aprendido que la mejor forma de mitigar ese dolor es sencillamente colocarnos una venda, pero eso no es realmente sano, porque como hoy día, como adultos, nos podemos hacer responsables de nosotros ver que todas esas heridas solamente es nuestra propia responsabilidad, pero es que nosotros no tenemos ni siquiera las herramientas, porque qué educación o en dónde nos han dado o cómo nos han formado para que hoy día nos podamos hacer responsables de quitarnos esa venda y poder llegar y seguir adelante. Porque en la vulnerabilidad que nosotros cada uno tenemos, porque sí, o sea, al momento de vivir cada una de nuestras emociones y entender que tener culpas, tener vergüenzas, tener miedo no es nada malo porque sencillamente son etiquetas que hemos aprendido, es entender que quitarse esa venda ya forma una parte de nuestro proceso de sanación. Es una liberación de aquellas emociones represadas que tenemos en ese niño interior y que cada uno desde su propia experiencia de vida debe analizarse qué fue lo que pasó con ese niño interior que hasta hoy, el día de hoy, nos tiene bloqueos que no nos permite lograr la mejor versión que nosotros queremos de nosotros mismos. Ese alcanzar, ese yo ideal, nosotros necesitamos es enfocarnos en qué es lo que nos detiene, cuáles son esas trabas. Yo hoy día como adulto responsable, yo tengo un punto de partida. ¿Por qué? Porque ya tengo un pasado recorrido. Yo lo que hago es observar ese pasado, ver qué es lo que ha sucedido en este pasado y el día de yo hoy, en tiempo presente, hacerme responsable de esas cosas que yo necesito liberar y soltar. ¿Por qué las necesito soltar y liberar? Porque es como una carga que yo voy llevando a cuestas y sencillamente si yo voy en mi camino, en mi recorrido, yo no puedo estar cargando eh, cargas que me van a pesar, porque sencillamente mi camino se va a hacer muy pesado. Ese yo ideal, prácticamente que nos une en este caso, prácticamente llegar a ser un trader rentable. Yo tengo un enfoque de ser un yo ideal y en comunidad nosotros tenemos un enfoque de ser un trader rentable. Qué bien porque estamos en comunidad para apoyarnos para eso, pero nosotros debemos tener una mentalidad y es la que estamos cultivando con estos espacios. ¿Cómo la tenemos? Básicamente que tenemos que empezar a cambiar, porque si no cambiamos esos pensamientos que hemos traído hasta ahora, porque es un proceso introspectivo, es de autoevaluación, es de revisar, porque tengo que revisar ese pasado, porque si yo hoy quiero cambiar las cosas para llegar a ser esa versión o ese yo ideal que en algún futuro va a llegar a ser, yo tengo que empezar a hacer los cambios. ¿Cuáles son los cambios graduales? Porque estos no son cambios que yo voy a hacer de la noche a la mañana, porque son cambios graduales que requieren constancia, que requieren, no ta- antes de enfocarnos en la constancia, primero es identificarlos, porque tengo que identificar. Es como ver cuál es digamos, la falencia que nosotros tenemos que identificar, llegar y ver qué fue lo que sucedió, pasó, y sencillamente soltar el pasado, porque si no se suelta el pasado es como llevar ese pasado a cuesta. Hoy, el día de hoy, el hacerme responsable y saber que yo tengo que cambiar ese switch, que no puedo tener los mismos pensamientos, que esos pensamientos me van a generar nuevas emociones y esas nuevas emociones son las que van a generar un nuevo campo vibracional. ¿Para qué? Para yo poder llegar a ser la persona que quiero llegar a ser, pero los cambios hay que realizarlos. Hay un punto de partida y es una revisión constante. Tiene que haber persistencia, tiene que haber disciplina
Y muchas veces es como, ya les había comentado, es como aprender a manejar bicicleta. Nos vamos a caer, sí, pero es la resiliencia de llegar y levantarse otra vez y agarrar y servir. ¿Que van a haber heridas? Sí, las heridas se curan y se sanan, para eso estamos. Pero el proceso de aprendizaje y de revisión sencillamente es de ser responsable de sí mismo, que si me caí, no importa, evaluar el por qué me caí, qué todavía falta por sanar para llegar y seguir adelante. Una de las prácticas que yo aprendí, por cierto, la semana pasada, cuando yo les estaba dando después que yo les di el sábado anterior, cuando yo les di la charla, yo no sabía porque yo solamente estaba hablando del cerebro como tal, eso es lo que prácticamente me había venido a la mente. Pero precisamente ese día, ese sábado en la tarde, fui a una sesión donde estaban hablando de la respiración consciente. Entonces, qué bonito fue entender que en el momento que estaban hablando de la respiración consciente, hablaban que la respiración consciente tiene que ver mucho con lograr la armonía entre los pensamientos y el corazón, entre lo que sucede en el cerebro y la conexión que llega hasta el corazón. Y cuando yo entendí, porque hicimos la respiración consciente bien bonita, y entonces solamente te decían, mira, lo que necesitas prácticamente son 30 minutos al día de respiración consciente para que se encuentre el equilibrio entre la mente, las emociones y el cuerpo físico. Y yo empecé a hacer mi práctica, es bien bonita, igual les voy a compartir cuál fue la dinámica y cuál es digamos, el proceso que que se tiene que realizar para poder hacer respiración consciente. Porque una de las cosas que nosotros tenemos es que nosotros damos por sentado que nosotros respiramos oxígeno y que eso lo tenemos 24/7, 365 días al año, pero no somos conscientes que el respirar es lo que nos mantiene con vida y que básicamente una persona cuando muere, ¿por qué muere? Porque sencillamente dejó de respirar. Y en esa mecánica de no ser consciente que básicamente la respiración y respirar de forma consciente es lo que nos genera vida. Y al estar y al caer en cuenta de que esa respiración consciente nos va a generar el equilibrio que nosotros necesitamos, prácticamente es como que llegar y decir, pues yo necesito apartar un tiempo y un espacio porque eso forma parte del equilibrio que yo quiero lograr. Sí. El respirar de manera lenta y profunda es lo que va a inducir ese proceso de relajación. ¿Por qué? Porque es lo que favorece la conexión que yo debo tener entre el cerebro, los pensamientos que se van generando, la conexión de estos pensamientos con la emocionalidad que se genera en mi corazón y luego ese ese nivel vibracional que se genera por ese pensamiento que luego generó esa emoción y que bien pueda llegar, que pueda expandir ese campo vibracional y lograr eso, un proceso constante, armónico, que debe tenerse para yo poder lograr la armonía entre mente, cuerpo y alma. Por eso no nos los instruyen, eso no nos dicen, eso no nos enseñan. Pues básicamente no, yo, o sea, recién me vengo prácticamente enterando de estas cosas y qué bien que básicamente está bien atado al tema que hemos venido desarrollando hasta ahora. ¿Ve? Damos por sentado muchísimas cosas y no nos detenemos a pensar, digamos, lo poderoso que es el ser consciente de cada una de las cosas y sobre todo inclusive de saber qué es lo que nos mantiene todos los días con vida. Porque si bien es cierto, sí, respiramos, pero ¿de qué manera lo hacemos? Lo hacemos prácticamente porque, no sé, porque es una forma, nos levantamos, pero estamos conscientes de agradecer el aire que respiramos. Estamos conscientes de que ese aire que nosotros, ese oxígeno que nosotros respiramos es la vida y es lo que nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer. No lo sé, pero hasta ahora, ¿cómo voy con mi viaje? Hasta ahora, ¿cómo he ido con mi viaje por la vida? ¿Cuánto sigo cargando puestas? Esto es una de las primeras láminas que nosotros vimos, creo que hace varios meses atrás, porque estábamos viendo el tema de revisar el pasado. Y mucho de revisar el pasado también es darnos cuenta de aquellos pensamientos
que generaron esas emocionalidades y esas emocionalidades que luego fueron guardadas en el subconsciente porque fueron reprimidas, porque no tuve las herramientas o no había tenido las herramientas para sentarme y revisar y ver qué es eso que yo vengo cargando a cuestas, qué es lo que no me permite avanzar. Y como yo puedo ver en la imagen, es la actitud como llevan varios personajes en su caminar por el, digamos, la imagen semeja como una subida hacia una montaña, pero yo distingo aquí tres personajes que van en tres versiones diferentes. ¿Con cuál de esos tres personajes que yo me identifico? ¿Por qué yo sigo cargando hoy cosas a cuestas? ¿Y por qué yo hoy cargo a cuestas cosas que ni siquiera me pertenecen? ¿Dónde está esa revisión que yo debo, o sea, que debo sentarme a hacer? Porque es un proceso de introspección. Tengo que hacerlo, porque la versión de hoy, la que yo llevo de hoy, es llegar a asumir la responsabilidad que me toma sanar ese pasado para yo poder resignificar el presente y poder enfocarme en el futuro que yo quiero lograr hacer. Por eso, deseo resignificar mi presente el día de hoy. Esa es la gran pregunta. La forma de resignificar este presente es hacerme responsable, revisar lo que ya no debo, seguir cargando lo que debe ser sanado y ese nivel subconsciente debe achicarse. Ya no puede estar en un nivel tan, o sea, en piloto automático que yo solamente tenga un 10% de nivel de conciencia y que el otro 90% siga en piloto automático. El yo hacerme responsable el día de hoy para sanar y liberar esas heridas al niño interior que en algún momento pues, mm, tuvo los sueños, tuvo las metas, tuvo sueños de grandeza, tuvo cualquier cantidad de cosas de enfoque para lograr hacer un yo ideal y que se perdió por el camino. Pero se perdió por el camino, ¿por qué? Porque sencillamente no se contaban con las herramientas para poder llegar y hacer el proceso que se requiere de sanación para poder liberar y seguir adelante. Pero ese proceso creativo, ¿por qué tiene que ver? Que tiene que haber algo armónico entre lo que es el cerebro como, como órgano que trabaja de forma eléctrica y el corazón que trabaja de forma electromagnética y que debe haber una armonía entre estos dos órganos. Y no me quiero ni imaginar cuando se involucran el resto de los órganos de los cuales que forman parte de nuestro cuerpo, porque nosotros no solamente somos cerebro y corazón, existen otros órganos que también deben integrarse para poder lograr ese trabajo armónico. Pero imagínense si solamente nosotros hemos venido trabajando y llevamos varias clases, solamente habiendo trabajado enfocados en el cerebro y que ahora se suma el corazón y luego a medida que nosotros vayamos avanzando se van sumando cada uno de los órganos que nos integran y lograr esa armonía que se requiere, porque cuando nosotros venimos al mundo yo paso a creer que todos trabajamos de forma armónica, pero en algún punto todo este funcionamiento se distorsionó, el caos apareció ¿y cuál es la tarea que tenemos hoy en día? Pues sencillamente sentarnos a buscar de qué manera volvemos a ordenar este caos en lo cual estamos para poder llevar y prácticamente sanarnos, porque todo lo que se traduce de enfermedad física que tengamos el día de hoy, pues tiene un trasfondo emocional, pero no solamente queda el trasfondo emocional, queda en los pensamientos reiterativos que teníamos en ese momento, en los eventos que nosotros vivimos que nos hicieron pensar de forma catastrófica y que hoy día nos generó emociones de fuerza que nos dejó un campo electromagnético extremadamente contraído que nos mantiene prácticamente en una enfermedad. Y es ser consciente, en principio, que hay un ser controlador del cerebro, que es mi yo consciente, que es mi yo observador. ¿Dónde está el observador y dónde está observado? ¿Dónde se encuentra en el día a día? Porque si yo hasta ahora sabía que yo solamente era observar, que yo juzgaba, que yo etiquetaba y criticaba hacia el exterior, ahora yo tengo que ser consciente que ese observador tiene que estar de frente, tiene que estar de frente. ¿A quién debo observar? A mí mismo. Yo debo reconocer el origen de mis pensamientos. Yo debo aprender a gestionar mis emociones. ¿Dónde está la responsabilidad que yo debo tener el día de hoy? Porque en la medida que yo
en este, en mi caminar del día a día, yo sea consciente hacia dónde estoy dirigiéndome, si estoy yo siendo solamente viendo hacia el exterior, señalando, juzgando a que está afuera, en vez de revisarme y verme a mí mismo, yo no voy a lograr la coherencia que yo necesito. Es siendo responsable y viendo hacia mí sin necesidad de juzgar ni siquiera contexto ni todo mi exterior, porque eso forma parte ya del pasado. En el momento presente, para resignificarlo, yo debo saber dónde se encuentra mi observador. Y mi observador tiene que ver mucho con el control del cerebro. Sí, existe un lado izquierdo y un lado derecho del cerebro, pero existe un tercer atributo y es el control del cerebro, de ambos hemisferios. ¿Quién es el controlador de esos ambos hemisferios? Sencillamente el observador, que nosotros hablamos también que es como desarrollar el pensamiento crítico. Cuando yo desarrollo el pensamiento crítico, un pensamiento que sea neutro, que no tenga sesgos, que no se vaya de un lado ni se vaya del otro lado, sencillamente es alcanzar la neutralidad. Cuando yo alcanzo la neutralidad, alcanzo el equilibrio. Y ese equilibrio es lo que me va a dar a mí la armonía entre el funcionamiento entre el cerebro y el corazón. Y no quiero decir también cuando se involucren el resto de los órganos que yo tengo en el cuerpo. ¿Cuáles son los signos del desequilibrio entre el cerebro y el corazón? Se manifiestan pues tanto a nivel físico y a nivel emocional como ya lo hemos observado. En este caso, a nivel físico, yo puedo observar acá que tengo en el físico, cuando hay un desbalance, hay aumento de la frecuencia cardíaca. También hay presión arterial alta, dificultad para respirar, dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, insomnios y fatigas. Y entonces yo sentarme a observar qué tanto del día de esto, de estas, eh, digamos, estos síntomas físicos yo estoy padeciendo. Entonces quiere decir que en este sentido yo no tengo equilibrio y al no tener equilibrio yo tengo que tomar acción y tengo que tomar acción de corrección de esto, porque de esa manera lo que voy a hacer es generar más caos y generar más caos lo que va a generar es más enfermedad. Cuando yo reviso la parte emocional, ansiedad, depresión, irritabilidad, cambios bruscos de humor, dificultad para concentrarme. Y es en este punto si quiero hacer yo énfasis en la dificultad para concentrarse, porque en el momento que yo me siento frente al computador para observar, para revisar, para hacer los análisis del día a día, para yo poder sentarme a operar, yo necesito enfocarme. Si yo no tengo enfoque, es porque ¿dónde está la emocionalidad? ¿Cuáles son los pensamientos que me están afectando? Entonces, en este punto, básicamente, ya yo veo que hay un desequilibrio entre lo que es el funcionamiento eléctrico del corazón y el campo electromagnético que me está generando el corazón, cerebro y corazón, conexión, cerebro y corazón. En la emocionalidad, si yo no tengo un enfoque para concentrarme en lo que estoy haciendo, ahí ya sencillamente hay un punto de revisión. Sigo. Sentimientos de vacío o desesperanza. O sea, aquí dice una nota. Pues obviamente es importante destacar que estos síntomas pueden ser causados por diversas condiciones y pueden ser inclusive condiciones médicas se tengan hoy en día. Por lo tanto, lo mejor es ir a un profesional a revisar porque hasta hoy el día esto que le estoy diciendo no forma parte de ningún consejo ni nada que se le parezca, sencillamente cada uno es de forma responsable, tiene que hacer su gestión en algún momento, si ustedes ven que solos no pueden, porque uno tiene que saber reconocer cuáles son sus límites y hasta qué punto necesitan ayuda y apoyo inclusive externa, no solamente de sus familiares, también de, en este caso, consultar un profesional médico. En la medida que yo entienda de que yo tengo síntomas tanto físicos como emocionales de esta desconexión que hay entre el cerebro y el corazón, y en la medida que los atienda, y esto es un proceso de llegar y agarrar y revisarse y ser consciente, es un proceso que tiene que ser progresivo. No es que yo voy a hacer un intento hoy y mañana lo dejo.
y hay que ser constante y perseverante en el tiempo para lograr los resultados. Y esto prácticamente tiene que ver con la revisión de la anatomía de cada una de las emociones. Y en este caso, la emocionalidad, todo tiene un trasfondo que no necesariamente es negativo. Y ya habíamos dicho que cada una de estas emociones tiene una lectura. En la medida que yo entienda y aprenda que una emocionalidad de envidia lo que me está es señalando que yo tengo aspiraciones o deseos que no se han cumplido y que yo estoy viendo reflejando en otros, es entender, porque estoy en un proceso de entendimiento y de responsabilidad para saber cuál es la lectura que me está dando esa emocionalidad de envidia que yo estoy sintiendo. Y así puede ser con la emocionalidad del miedo. ¿Por qué aparece el miedo? Porque me protege contra posibles amenazas físicas o emocionales. Y es saber reconocer esa lectura. ¿Por qué tengo yo una emocionalidad de vergüenza? Porque sencillamente yo estoy viendo que hay sentimientos que no he cumplido y que nuestras expectativas y que no he cumplido con mis expectativas ni tampoco con las expectativas de los demás, pero es la lectura que yo le estoy dando, la interpretación que yo le estoy dando. En la medida que yo evalúe cuál es la interpretación que le estoy dando a esa emocionalidad, es es el resultado de ampliar o contraer ese campo electromagnético que está en el corazón, porque el yo entenderos o pasar por una emocionalidad de estas es solamente entender qué es lo que me está queriendo decir y cuáles son las acciones que yo debo tomar precisamente porque son una alerta, es una lectura que me están dando, pero no quiere decir que yo me voy a quedar en esa emocionalidad. Hacerme responsable de mis emociones es reconocerlas, primero observarlas, reconocerlas, saber interpretar cuál es la lectura que me están dando y sencillamente tomar las acciones que debo hacer para seguir y continuar. Estas emocionalidades no son para quedarme en la posición de víctima, no son para quedarme en que, ay, pobrecita yo, sencillamente son emocionalidades de alerta. ¿Alerta para qué? Ponte pilas porque tienes que tomar acciones para seguir adelante. Si yo necesito alcanzar mi yo ideal, sencillamente debo observar estas emocionalidades. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo un foco, tengo una meta, porque cuando yo tengo como persona responsable una meta definida, unos objetivos claros, una proyección en el tiempo de mi yo ideal, estas emocionalidades, ¿qué es lo que me van a decir? Wow, espérate un momentico, pasó aquí, es un tropiezo porque vamos caminando y somos seres humanos que nos podemos tropezar y nos podemos caer. Pero este tropiezo, ¿qué es lo que me va a decir? Es una alerta porque me tengo que levantar y tengo que seguir adelante. No me puedo quedar en este tropiezo. Ok, está bien, los tropiezos van a suceder y en el caso del trading es como ver que esos negativos van a pasar. Yo voy enfocada en mi meta, pero la meta no va a ser todo el tiempo ver operaciones en verde. Van a haber operaciones que van a haber operaciones en rojo, pero esas operaciones en rojo sencillamente tengo que aceptarlas como parte del mismo proceso. Y en ese proceso de tener como resultados rojos, yo puedo pasar por miedos, por vergüenzas, por culpas, por sentimientos, porque es normal tener ese tipo de sentimientos, pero es la lectura o la interpretación que yo le voy a dar, porque sencillamente no me puedo quedar en el pensamiento, en el proceso de víctima. Tengo que hacer los correctivos. ¿Por qué? Porque yo tengo un foco, tengo un norte, tengo una misión que es alcanzar ese yo ideal. Cuando yo tengo un foco, sencillamente eso lo que veo es como un aprendizaje en el proceso y es practicar y soltar, practicar y soltar, practicar y soltar, practicar y soltar. Y en este proceso de practicar y soltar, respiro, respiro de forma consciente, agradezco la vida, agradezco lo que tengo yo hoy y lo hago de forma consciente. Al hacerlo de forma consciente, voy logrando ese equilibrio que necesito entre mi cerebro, el funcionamiento de mi cerebro y el funcionamiento de mi corazón. Es un proceso largo que puede que tarde toda una vida,
¿Por qué es largo? Porque es trabajar a estas alturas con los tanto y por lo menos en mi caso, 55 años de vida, es trabajar 54 años de pasado. 54 años de pasado que yo hoy día, en mi presente, yo debo resignificar, debo moldear, debo hacerle la vuelta porque yo tengo un foco y una meta que debo conseguir. Y debo dejar debo dejar morir de forma simbólica mi yo actual. Y es como hacer referencia a esa oruga que ya sabe que en algún futuro va a ser aquella mariposa bonita y hermosa con alas esplendorosas que va a salir a volar. Pero yo hoy debo reconocer que debo dejar morir en algún momento ese yo actual y mm, mm, y es como que llegar y observar que con ese yo actual también debe morir mucha parte del pasado que hay que dejar soltar. Y es una muerte simbólica sencillamente porque en el momento que uno, como se observa en la imagen, ese gusano no anda pensando en la mariposa y luego anda lamentándose por el gusano que va a dejar de ser. Sencillamente anda enfocado en lo esplendoroso porque esa es su meta. Su meta es convertirse en la mariposa que quiere llegar a ser. Por tanto, la muerte simbólica del yo presente responsable de ese yo pasado debe realizarse. ¿Para qué? Porque es la única manera de alcanzar ese yo ideal. Si yo no dejo morir simbólicamente todo esto, no voy a alcanzar mi yo ideal. Y esa es la meta que yo tengo. Ese es el enfoque, esa es la visualización que yo debo mantener. ¿Cómo hago yo? La única forma de lograr mi yo ideal es sostener. Si yo no hago ese sostenimiento que debo hacer, porque si yo estoy manejando una bicicleta y agarré y me caí una, dos, tres, cuatro, pero en la medida que yo voy avanzando, son menos las veces que me voy cayendo, yo voy logrando un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? De sostenerme. ¿Dónde me sostengo yo? En el tiempo. En el tiempo debo sostenerme. ¿Para qué? Para alcanzar mi yo ideal, lo que yo quiero ser en el futuro. Y sanar es lograr la mejor versión de mí mismo. Así es como yo lo veo y así es como se los reflejo a ustedes para que también lo interpreten de esta misma manera. Les voy a compartir un videito que hice, o sea, quería hacerlo un poquito más largo, pero no me salió más larguito el video. Pero les resume la práctica que acabo de hacer hoy. Vamos a ver aquí. Espérate, espérate que aquí me pierdo. Aquí me pierdo siempre cuando voy a hacer las conexiones. Aquí. Listo, ¿se ve? Perfecto. Ay, no, sorry. No se les puse sonido, ¿cierto? Así es, no se escucha. Qué avispada yo. Qué avispada. Listo. Ahora sí. El cerebro funciona con señales eléctricas. Es por eso que se considera como un órgano eléctrico. El corazón bombea sangre, lo que contribuye a su naturaleza electromagnética. La armonía entre el cerebro y el corazón es esencial para nuestro bienestar. Encontrar prácticas para alcanzar este equilibrio es la clave. Recuerda, el camino hacia la armonía del cuerpo es gradual y personal. Abraza este viaje y siempre sé amable contigo.
Listo. Los escucho. A ver, ¿quién primero? Me encanta Esperanza. el video, sí, me encantó. Muy bonito. Oye, y esto no sirvió así como un recordatorio, me encantó en todas las láminas y sí recordé muy bien el de llevar cosas a cuestas, como fue casi toda una sesión, me acuerdo. Y el poderlo repasar ahorita de esta manera tan práctica ayuda mucho, Caro, muchísimas gracias. Estoy fascinada con volver a recordar, porque es así. Es más, ¿te acuerdas que ya había perdido láminas? Ya hasta hice mis apuntes. Pero muchas gracias, Caro, yo muy contenta. Gracias, gracias. Gracias, Esperanza. Digo yo, Joan, bueno, igualito, igual que nuestro compañero Esperanza, estoy totalmente agradecido y emocionado de ver un resumen tan bonito, tan completo, que de verdad ya quiero ver el link para repetirlo. Te lo digo así sinceramente. Es más, me he estacionado un momento para poder escuchar porque me parecía muy, muy interesante. Para mí un nuevo concepto, nuevo de corazón, que solamente lo consideraba como un órgano que bombea sangre, pero realmente en nuestro día a día se siente en el corazón algunos impactos de emociones tanto positivas como negativas que nos pasan el día a día y que llego a la conclusión con lo que escucho ahora que es más que un simple órgano que bombea sangre, ¿no? Hay una relación directa y creo que es muy importante esta relación cerebro-corazón. Te agradezco de todo corazón esta capacitación y bueno, como te digo, lo voy a volver a ver. Ahora, también te veo también, querida Carolina, entera, te veo conocedora del tema que hablas y de verdad el conocimiento entra fácil hacia nosotros. Así que también mientras que hablaban, con eso termino, decía, ¿cuándo será el día que nos vamos a reencontrar todo el grupo, no? Espero que sea pronto también. Gracias a todos. gracias, Joan, gracias. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Quién más por acá? Aquí está Luzma. ¿Estás, Luzma? No está Luzma. Sí, buenos días. Adelante. Sí, me estoy también, me encantó porque, como tú dices, a ver, me ha hecho recordar algunas de las sesiones anteriores que hemos tenido y realmente, como tú dices, a veces uno es como, hay momentos en que uno retrocede en el proceso y que vuelve y tiene que volver a empezar y a veces es frustrante, pero ya con las herramientas que hemos aprendido y que hemos cada día contigo y con todas las sesiones que hemos tenido, que hemos experimentado y con las experiencias de los otros, las otras personas, también eso ayuda como para que cuando a ti te pasen esos retrocesos sea más fácil levantarse que cuando anteriormente, lo digo por experiencia, que cuando estaba sola y que no sabía, no tenía como muchas cosas así, yo por lo menos me pasa algo, digamos, en el trading, que sí me ha pasado, que supuestamente al principio yo creía que lo sabía mucho y empecé y bueno, me he dado varios golpecitos por ahí que subo y vuelvo y bajo y tengo que volver a mirar en las cosas, pero ya no lo hago con la frustración que lo hacía anteriormente, y con el sentimiento de que, oh, que bruta soy, o que no sé qué, o que ya he aprendido a que me tengo, como tú dices, a quererse un poquito más uno y a no darse tan duro, que esa es una de las cosas que sí, que siempre han afectado, pero realmente y de verdad que sí, que cuando uno empieza a respirar, es una de las cosas que tú has venido diciendo hace rato y eso, y tomar momentos para uno, solo, para uno mismo y buscar sitios, la verdad que eso ayuda bastante. Yo por lo menos me he buscado un arbolito que ojalá no lo seque, porque pobrecito. Y entonces yo digo, sí, realmente sí, sí sirve mucho
y el cerebro y la respiración y todo, cuando uno empieza a aprender esto, es más fácil. Claro que sí, como tú dices, hay momentos en que uno retrocede y vuelve y otra vez, pero, pero me encanta mucho y realmente siempre que estoy aquí aprendo una cosa nueva y eso me gusta mucho. Además que estoy admirada de ya tú cómo manejas todo lo de la IA. Cada día sacas unas cosas muy bonitas y entonces lo muestras de una forma que uno lo quiere volver a repetir porque se ve muy bonito, muy interesante y te animas. Entonces te doy gracias por cada sesión que nos das. Gracias a ti, Luzma, gracias, gracias. Bonitas palabras, eso me incentiva mucho. Sí, ya yo tengo casi como que la inteligencia artificial es como familia ya también, porque es que te entiende ya de una manera y ya casi que yo le digo, sale prácticamente una frase y ya me saca las imágenes, porque de frases me saca las imágenes de lo que quiero yo y necesito para hacer las presentaciones. Así que también he visto como esa conexión que se logra o ese aprendizaje, porque aprendemos pues una de la otra. Y es impresionante, pues yo no me quiero imaginar a la vuelta de unos años cómo va a ser esa interacción, pero así como va, ya lo deja uno bastante anonadado, pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Gracias, Luzma. ¿Quién más por acá? A ver, Ingrid. Muchas gracias. Pues siendo nueva, creo que tengo mucho por aprender, ¿no? Y hay cosas donde hablan del retroceso, es que siempre buscamos como la espiritualidad y más que poder encontrar una mentalidad, sino como un equilibrio emocional y mental. Eso es muy importante. Y eso influye mucho en la toma de decisiones, no solamente a nivel de lo que vamos a trabajar, que es el trading, sino en la toma de decisiones en nuestra vida en general, eh, y en nuestra salud, poder tener ese equilibrio entre el corazón y la mente, poder tomar decisiones asertivas, eh, ser conscientes de nuestra respiración, ser conscientes de que estamos vivos. Es muy importante. Te agradezco muchísimo, Carolina. Me pareció muy interesante. Gracias, Ingrid. Gracias. Ya poco a poco te vas a ir poniendo al día. Yo sé que es bastante material, pero en algún punto también, o sea, en esta sesión lo que hice fue colocar así como que fragmentos de sesiones que hemos visto en el pasado para hilar, digamos, la sesión de hoy. Pero en algún momento voy a hacer una recopilación desde el inicio para que se te haga una visión más general y puedas tener material por lo menos para hacer tu propio proceso. Siempre se los he dicho, esto es un proceso que es individual. Los procesos no tienen que ser prácticamente pues como que uno a la par del otro, cada uno va en su propio proceso de tiempo y espacio. Hay otros que se avanzan, hay otros que se atrasan, pero eso no es ni malo ni bueno. Evitemos las etiquetas, evitemos juzgar y es la empatía que se logre, el apoyo, es este, ser comprensivos en los procesos de cada uno y es lo que se ha fomentado por lo menos en esta comunidad. Aquí van y vienen, entran y salen, pero precisamente es por eso, porque cada uno está en su propio proceso, cada uno hace sus avances, también hace sus retrocesos, pero aquí nosotros no estamos para juzgar y etiquetar de que por qué no estás, de que por qué tú des, porque aquí nadie le debe a nadie y sencillamente es enfocarnos que tenemos las herramientas. Yo pues estoy también en mi propio proceso y en ese propio proceso, como yo siempre les he dicho, lo que hago es compartir con ustedes este aprendizaje y ustedes van a tomar lo que de verdad realmente les sirve, porque esto no es algo, y siempre se los he dicho y se los he repetido, no es el mensajero como tal, es el mensaje
qué de ese mensaje que yo le estoy dando les queda a ustedes y les sirve. Y no es Carolina, porque Carolina sencillamente es un mensajero como tantos otros que han venido y han pasado por este mundo, porque hay muchos mensajeros que han dado su mensaje, pero ¿en qué se ha enfocado digamos, la colectividad? En solamente adorar al mensajero, y el mensaje es lo que se ha perdido. Hoy día estamos como estamos sencillamente por no darle el justo valor que se requiere al mensaje, y el mensaje debe tomarse para sí. Y no todos, pues digamos, a mí me han servido unas cosas, y cuando yo veo infinidad de mensajeros que hay, yo siempre voy a tomar lo que me sirve para mí, pero ustedes también hagan también ese proceso. No solamente me ven a mí como mensajero, empiecen a ver otros mensajeros que tienen inclusive hasta a su mismo alrededor, y empiezan a ver cuál de esos mensajes que le dan es lo que les sirve para ustedes llegar y enfocarse y hacer digamos, ese todo o esa unificación de lo que requieren para lograr moldearse, porque es como hacer de nuestro propio arquitecto, y muchas veces se requieren de diversos materiales que sencillamente a veces no las tenemos, pero esos materiales y esas herramientas que se requieren, pues hay que buscarlas. Y como siempre he dicho, pues cuando el alumno está preparado, siempre aparece el maestro, y algunas veces somos alumnos y algunas veces somos maestros. Tenemos también que ir identificando esto. ¿Por qué? Porque en algún punto nosotros tenemos que llegar y saber que tenemos que seguir en nuestro proceso evolutivo. Vamos en evolución, nos convertimos en maestros, pero también en algún punto somos alumnos. Y lo bonito es que siempre vamos dejando un mensaje, porque ese es el legado que vamos a construir. El día de mañana, pues ya no estamos aquí, pero ¿cuál fue el legado que dejamos? ¿Cuál fue el mensaje que nosotros construimos, por lo menos para legarlos a nuestros más cercanos? Entonces allí es el proceso reflexivo que toca hacer, porque básicamente no somos como los animalitos que crecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces hay un fin que nosotros tenemos que lograr, un fin, digamos que es un fin egoico, como yo lo llamo, un fin del ego, un enfoque, una misión de vida del ego, pero también existe una misión del ser, y que ambos tienen que ir de la mano. Y que tener ego no es malo, sencillamente el ego hay que gestionarlo tal cual como se gestionan las emociones. El ego muchas veces sirve porque el ego es lo que te va a impulsar, te va a sacar de a veces de ese hoyo, porque el ego cuando se crece te ayuda a empoderarte, pero empoderarse más de la cuenta es cuando a veces toca atajarlo y aterrizarlo, pero no es ni malo ni bueno. Entonces son etiquetas que hemos venido condicionando con creencias que hemos venido arrastrando, pero hasta el día de hoy, al desarrollar un pensamiento crítico, es que nosotros definimos, wow, pero es que yo había aprendido que esto era visto de esta manera y yo no lo creo de esa manera, porque muchos de esos condicionamientos que nosotros tenemos hoy en día fue por la educación que nosotros recibimos en casa, educación de nuestros padres, educación, pero el pensamiento crítico hay que desarrollarlo porque ya es el pensamiento mío, lo que yo creo de, y lo que yo había creído hasta ahora ya no me sirve. Ya no me sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir es mi versión, y la construyo a partir de mis propios pensamientos, mis propias emociones, mi propia integralidad ahora del ser para continuar hacia adelante. ¿Listo? A ver, por aquí me falta Lore. Lore, ¿estás? Aquí estás, No, hola, adelante. Carito, sí, sí, sino que estoy acá, que viajo hoy para Colombia, entonces no pude estar muy atenta de la charla, pero sin duda te prometo que esta semana voy a ver el video, sino que pues efectivamente es como yo sabía, lo activé, pero pues estaba en ese modo de despedida, todo, choque de emociones y como dije, respiro hondo y entro a la reunión porque aunque no sé, pero indirectamente sí ayuda como un poquito al manejo de esas emociones. Vale, tranquila.
Mira, cada uno debe saber, como ya les dije, está en su propio proceso de tiempo y espacio. Y entonces a veces forzar las cosas no es lo ideal, porque siempre tiene que buscarse el tiempo para las cosas. Y a veces se va a dar eso como a veces la alineación de los planetas, y eso no todo el tiempo se da. Entonces, en ese caos, buscar el orden y, y nada, es que no pasa nada, porque es que no hay excusas, no tienes por qué excusarte, no tienes por qué hacerlo, porque este espacio no es para eso. Sencillamente es un espacio abierto, un espacio para que escuchen, un espacio para que vean y bienvenido sea el que quiera venir y ya listo. Ay, Eh, tranquila. Quería notificar, he estado hablando con Santiago en base a la convención de Master Trade, aun cuando no definen la fecha, él me dice que está por alrededor de la tercera semana de noviembre y será en Bogotá. Entonces, más o menos de ahí, o sea, él me dice que ya, o sea, esa es, digamos, la semana, solamente falta definir las fechas, pero ya por lo menos ahí es una, digamos, es una algo que ya se tiene ya en previsión, para que ustedes también tomen las previsiones quien quiera llegar y anotarse para asistir a esa convención. Y como pues yo le había dicho, Joan, que era como que una forma de volvernos a reencontrar y digamos retomar aquel inicio que nosotros hicimos en Medellín el año pasado. Así que nada, bueno, de verdad que muchísimas gracias. Les comparto la grabación. Vamos a cancelar aquí. Ya finalizamos.